Claro, o sea, pues hoy sé que lo va grabando y yo creo que es porque yo sé exactamente lo que es y puede haber cambios. No, pues, para un poco o se o para Muchas gracias por su paciencia. Estamos esperando la transmisión en vivo de CCM para poder dar inicio a nuestra conversación. Nos quedan solo unos cuantos minutitos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo acá en el Festival de Cine de Marinilla, en nuestra sexta versión, en la cual nos dimos a la tarea, como se dice, nos dimos la pela a buscar comedia en el cine colombiano. Pero en esta búsqueda nos enteramos de que en el cine colombiano, además del cine comercial, las búsquedas autorales relativas al humor tienen mucho que ver con la cotidianidad. Y la cotidianidad, para bien o para mal, es tanto humorística como triste, melancólica como cómica. Así que de ahí surge esta propuesta curatorial llamada La Comediancolía, en la cual tenemos películas, tenemos invitados y tenemos este espacio académico en el que queremos ahondar en la experiencia comediancólica de este escritor y este actor, quienes estarán conversando sobre lo que implica poner el pellejo, ¿cierto? Entonces creo que podemos empezar por esa pregunta, que tiene que ver con, bueno, nosotros, yo, para serles sincero, nombré así esto y me gustaría que ustedes me refutasen o me confirmasen si es así, si escribir personajes que tienen que ver con las experiencias de vida de uno y encarnar personajes que tienen que ver con características físicas y socioemocionales de uno, es poner el pellejo o si no tanto, es decir, ¿qué tan revelador es para ustedes el ejercicio de encarnar y de crear personajes? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá. Yo estoy muy feliz y muy emocionado de estar en Marinilla. Ha sido de verdad muy emotivo. Ahora, con respecto a tu pregunta, David, pensé otra vez, una vez más, porque ayer lo hablamos de Goodbye, un montaje que yo tengo donde hablamos de salud mental. Y que yo siento definitivamente que puse el pellejo con toda, como que fue hablar de una experiencia completamente personal que había tenido yo. Se la comenté a mi mejor amiga, que se llama Alejandra Chamorro, y con la que yo tengo un colectivo que se llama Círculo Colectivo, y ella me dijo como, ¿por qué no hacemos una idea de esto? Y yo sentí que fue completamente poderoso, y mientras hacíamos la primera temporada, yo tuve la sensación de que hasta ese momento estaba haciendo catarsis de lo que había pasado. La experiencia personal fue que tuve un intento de suicidio y cuando yo llegué a contárselo a ella, yo le dije como, pasó esto, yo me subí a la terraza, le conté todos los detalles y después le dije como, yo estoy muy cansado de vivir. Yo siempre he pensado que debería haber una clínica donde uno se pueda ir a morir, como que uno diga, hola, ¿cómo están? Vengo, voy a morirme. Y que le digan a uno, bienvenido, tienes el ficho 3, la autorización. Y de verdad tenía muy idealizado como ese lugar, pero además como un lugar que no fuera como tomado, sí, como no era como esto, esta percepción que tenemos de la muerte triste o dolorosa, sino que fuera de verdad como un gran espacio para morirse cuando uno quisiera, porque tengo además como un pensamiento de que estamos muy obligados a vivir. Y cuando yo le comentaba esta idea a muchas personas, todo el mundo era como, no, eso no se puede, o sea, no me puedes decir eso, como eso no puede existir. Y en Alejandra hubo como una empatía muy grande por ese hecho, dijo, es una gran tesis para una obra porque no la hacemos. Y mientras ella lo fue escribiendo, pues yo le dije como, mira, yo siento que esto me pasa, o hay días que me levanto así, hay días que siento esto, la burocracia de cualquier clínica es horrible, y todo eso que yo le estaba diciendo y todo lo que o ella también sentía cosas, pues lo poníamos ahí en la obra. Y para mí ha sido como uno de los montajes que más ha marcado como mi vida artística hasta ahorita, como que ha sido la gran oportunidad de contar algo
íntimo y ponerlo en el escenario, de hacer terapia yo solito, como hacer catarsis de lo que había vivido. Y siento sin duda que eso fue poner el pellejo y para mí fue muy revelador hacerlo porque creo que fue muy importante. ¿Eso responde? Sí. Sí. Bueno, en mi caso, con la escritura yo pongo el pellejo y pongo absolutamente todo porque es como un compromiso que yo tengo con lo que hago. Entonces, yo cuando escribo no tengo sino como toda la responsabilidad y todas las cosas que entrego con la literatura. Entonces, bueno, no tengo como que yo diga un compromiso político ni un compromiso con nada diferente, porque me dicen, David, ¿y por qué no nos hablas de política? ¿Por qué tu literatura no se lanza al vacío con cuestiones políticas? Y de alguna manera sí lo hago, pero lo que a mí me interesa sobre cualquier cosa y es donde yo pongo el pellejo es en el arte, o sea, en la parte estética, digámoslo de alguna manera. O sea, cuando yo me siento a escribir, yo quiero que lo que escriba tenga un muy buen nivel, o sea, que yo logre un poquito de lo que pretendo. Entonces esa es como la imagen mía, como decir, ahí es donde yo me muestro, ahí es donde yo me entrego y eso es lo que yo quiero cuidar. No lo hago como terapia directamente, pero sí de alguna manera uno cuando escribe algo, pues en algún sentido algo busca como liberarse o mostrarse. En el caso, por ejemplo, de los personajes, cuando yo empiezo a inventar gente de ficción, yo empiezo como, todo el mundo me dice, ¿te parece a vos? Y yo, en algo, ¿cierto? Porque termino siendo yo, o sea, muchos yo, pero intentando como de alguna forma camuflados, o sea, como escondiditos o como disimulados. Y entonces, en ese sentido, pues de poner el pellejo y de mostrarse, pues diría que sobre cualquier cosa, en el arte, en lo que yo hago estéticamente y en los personajes que construyo, o la gente que me invento. Perdón, es que me hiciste acordar de algo, David, y es que hay una historia personal que tengo con la primera vez, una serie de Netflix que cuando mis papás la ven y mi hermana, como que yo sentía que era un personaje completamente distante a mí. Y apenas la vio mi mamá dijo como, es igualito. Y mi hermana era como, yo te vi a ti. Yo era como, no, ¿por qué? Si yo lo siento muy lejano a mí. Y a mí me daba rabia que me lo dijeran porque me sentía como un mal actor, como que yo decía, yo quiero estar muy distante a eso. Y ellos incluso hasta hoy en día, porque ha habido 2 temporadas, entonces incluso en la segunda volvieron a hacerlo, era como, no, nos sentimos muy identificados, yo como, pero tiene un hijo el personaje, como así que yo. Y ellos seguían, ellos como que ellos lo veían ahí. Y creo que eso definitivamente fue un recordatorio muy grande de algo con lo que yo he estado como en contra siempre y que tengo como una gran labor de reconciliación, es con entender que en todos los personajes pues está un montón de mí, porque yo creo que vengo de una escuela teatral en la que era como tienes que alejarte del personaje y tienes que ser otro y entonces porque también hay como una corriente creo actoral frente a tienes que ser completamente distinto y no puede parecer que seas tú. Que yo creo que hay actores que lo logran muy bien, pero no creo que eso sea siempre actuar bien. Me parece que también hay que reconciliarse con la idea de que es que soy yo, o sea, yo es mi cuerpo, ¿cómo no se va a parecer a mí? ¿Cómo pretender que no sea un montón de lo que soy? Que creo que evidentemente yo como veo la labor artística, yo creo que no hay forma de no meterle el pellejo. Pues, o sea, o cómo actúas sin que seas tú, pues tendría que ser con inteligencia artificial. No, ojo que eso va a pasar. Entonces, sí, eso pensé. Bien, entonces acertaste, se logró la tarea de nombrar, que es bien importante para nosotros. Y a mí me parece muy interesante porque, digamos, uno tiene pocas oportunidades, sobre todo pues, en un municipio como este, de encontrarse con la gente que uno lee o la gente que uno ve en la televisión o en la gran pantalla. Y, digamos, uno como espectador siempre construye imágenes muy sólidas y cree conocer mucho a ese otro. Entonces, es como verte a ti, es sentirme muy familiarizada y decir, no, yo a él lo conozco pues toda la vida
David hace rato, lo mismo leer a David, o sea, leyéndolo desde tan pequeña, es como, no, pues yo he leído lo que él ha escrito, entonces yo sé perfectamente cómo es David, y va uno a ver y quizá no, entonces a mí me parece muy interesante que estos espectadores tengan tanta cercanía con estos personajes que son tan espontáneos, porque en David conocemos un personaje que no tiene miedo, que nunca va a negar una conversación, que se puede sentar horas a hablar contigo, quizá, lo mismo con Emanuel, que va a sacar el chiste o que vamos a tener conversaciones profundas con esos personajes que ya conectamos, pero acá estoy sentada con Emanuel y con David, entonces, cómo es esa experiencia de como personas, dejando atrás sus personajes, enfrentarse al público? O sea, ¿cómo es ponerse a ustedes mismos frente a la audiencia? O sea, cambia mucho, o sea, la gente espera mucho de ustedes a través de sus personajes, o ya están familiarizados con la idea de que están encontrando un actor, un escritor, una gente que, digamos, se permuta para hacer su obra. Bueno, en mi caso, yo ya soy otro personaje de mis libros, o sea, yo ya me estoy convirtiendo en eso, porque yo soy muy tímido. Cuando llego a un evento o cuando llego a cualquier cosa, yo me vuelvo algo que no soy. Y en ese momento me siento muy seguro y me la creo, o sea, me fabriqué muy bien. Entonces, o sea, yo me sé fabricar en ese caso, entonces yo digo, bueno, salgo de acá y ya vos me haces la misma pregunta y yo trastabillo. Es algo pues que está en la mente y es, no sé, de seguridad o qué, pero bueno, ya lo de creerme que yo soy escritor para mí es muy difícil, o sea, es que yo ya tengo pues escritos 10 libros, publicados 7 y he ganado premios y cosas, pero a mí me cuesta decir yo soy escritor, pues porque es que uno ve quiénes son escritores, por ejemplo. Entonces vos decís Cervantes o Dostoyevsky o García Márquez y vos decís, puta, son escritores, ¿cierto? Y vos decís, sí, yo soy otro tipo de escritor, pero vos no te la alcanzás a creer de que lo sos. Y eso lo está diciendo el personaje que está aquí sentado. El otro que está acostado en la cama sí se lo cree. El que nadie está viendo, el que el ego le está hablando, ese sí se lo cree. El que aquí está como chapoteando para defenderse, lo duda, ¿cierto? Pero por eso digo y vuelvo a lo primero, a mí lo que me interesa sobre cualquier cosa, sobre charlas, sobre quedar bien, mal, muchas cosas, es escribir y escribir bien. Y ya que hablas de personajes, que es muy complejo, o sea, hay escritores narradores que evitan hacer diálogos por lo complejo que son. Entonces más bien se van con un narrador contando porque pasan cuestiones de registro, como decir, vos estás, y se ve mucho, vos escuchás un narrador y de un momento entra un personaje y vos no ves como un cambio entre ese personaje y ese narrador. Y me pasa mucho con mucha parte de la literatura colombiana que está muy valorada, que en mi caso es muy sobrevalorada, y es que se ve mucho el personaje de papel. O sea, y eso yo lo defiendo mucho y lo hablo mucho, y es, yo porque cuando leo a cierto escritor bogotano, muy mencionado, y uno dice, ¿pero qué? O sea, yo no le veo que haya sangre, yo no veo que haya gracia, yo no veo que haya gente. En mi caso pasa algo muy, muy distinto. O sea, yo me propuse hacer gente. Y entonces son personajes, son ficción, son seres de ficción, pero yo los pienso como gente. Entonces, si los pienso como gente, los pongo a hablar como gente, los pongo a equivocarse como la gente, porque cuando vos ves diálogos, son perfectos en la literatura, en el cine, en muchas cosas, y vos decís, pues eso tuvo que estar escrito, porque vos cuando hablas siempre te vas a equivocar en algo, siempre va a haber un error sintáctico, y usted ve unos diálogos perfectos. Entonces yo digo, también hace falta equivocarse en la literatura, también hace falta un errorcito gramatical, un errorcito no ortográfico, pero sí gramatical, sí sintáctico. Y que eso tiene que ver con la calidad, como dices, es que si no sería una entrega académica, ¿cierto? La calidad de la narrativa literaria tiene que ver con esa búsqueda, ¿cierto? Exactamente es lo que yo digo, gente, vamos a ver gente, entonces la gente no solo se ve aquí, se ve en el cine y se ve en un papel, o sea, vos lees gente y eso es difícil de encontrar, o sea, yo encuentro gente cuando leo escritores muy buenos, pero a veces escritores que no digo nombres, pero que vos decís, pues están en el top, y vos decís, unas estructuras perfectas, uno dice, es maravilloso, y se lleva a los lectores y todo el mundo dice, es impresionante,
pero no deja de ser artificio puro, o sea, es llevar el artificio como para saber enganchar y si toda la gente quiere nombres, no digo, pero eso sí abunda. Tú ya tienes que hablar entonces de un actor de Medellín. Mira que con respecto a lo que dices, Ana, de cómo es como sobrellevar todo esto de defender si es el actor o cómo es el personaje, yo creo que es una conversación que podría ser la conversación de solo un espacio, o sea, ahí me podría quedar a hablar mucho, tengo mucho por decir. Porque además yo creo que es el momento en el que yo aún no estoy comprendiendo, como que yo todavía no sé cómo actuar en el Emanuel real. Y me pasa mucho lo que vos decís, David, como que yo creo y mis amigos me lo han confirmado además, lo mismo, que yo creo que tengo un personaje para vivir en sociedad o un personaje para el que le piden fotos en la calle, ¿no? Como... Sí, es muy triste, pero sí, como que yo creo que las personas, mi mamá, mi papá, yo no me comporto como soy normalmente en la calle. Apenas me dicen, hola, una foto, yo hago, sí, claro, no sé qué tal, pero en realidad adentro puedo estar, pues estoy mamado, y puta, no quiero una foto. Y creo que ahí ya hay un tipo de actuación. Me estoy arrepintiendo mientras voy hablando de decir esto, pero No, pero los tengo que desilusionar. Estoy poniendo el pellejo en esta conversación. igual creo que es algo que hacemos todos. Y Pues creo y a eso iba, porque también he hablado con amigos y amigas que están en las mismas situaciones y creo que no sabemos o no hemos todavía descubierto cuál es la forma de hacerlo sin hacer esa estrategia. O si no, uno terminaría siendo un cabrón, pues como decir, no quiero una foto y qué, no, o estoy mamado. Entonces creo que tú automáticamente empiezas a armar como una coraza de defensa en la que tienes, pues eres querido y amable, pero que no es realmente eres tú. Me pasa también que no sé cómo defender esas cosas que están en los personajes. Creo que el personaje como más popular que yo he hecho y por el que más me reconocen es Carmelo. Y yo me siento muy mal porque yo no me siento así divertido como promete ser el personaje en la televisión. Lo que vos decís, como que mucha gente, o lo hablamos ahorita antes de que empezáramos a hablar oficialmente, era como, yo me considero cero chistoso, como cero divertido. Es más, me cuesta reconocerme interesante, como yo no sé si tengo cosas increíbles por decir, y creo que el hecho de que uno cree estos personajes, la gente está pensando como, "Ay, hable como Carmelo para ver si me hace reír", y yo digo, como, no tengo nada por decir chévere, no tengo nada chistoso. Y lo que pasa es que esos personajes pasan por muchísimas cosas, o sea, como por ensayos, porque lo vea, porque lo escriba un guionista, porque lo dirija a alguien, porque después lo editen, y ahí puede ser chistoso. Entonces, ser chistoso en la espontaneidad me parece que es muy difícil y que yo no puedo mantener. Entonces, sí es un tema bien complicado y que confieso pues que aún no tengo como una conclusión de cómo lo sé manejar. Creo que estoy como en ese aprendizaje. que me gustaría mucho ahondar en eso que estábamos hablando ahorita antes, en el caso de David, porque digamos que la compañía de un libro de David es siempre la compañía de la risa, ¿cierto? Pero cada vez que hemos hablado, pues como en estos espacios académicos que nos hemos encontrado, en ocasiones hablamos de que esta risa también es un artificio muy cuidado, muy pensado y que también está el espectador ahí esperando que lo hagas reír justo como lo haces reír con los libros, o sea, cómo mediar con eso, cómo lidiarlo también. Bueno, hablando ya ya voy a la pregunta, pero como persona yo suelo ser como un poquito gracioso o algo cuando estoy borracho. Yo en sano juicio soy muy... Lo que pasa es que el humor, pues en la literatura que llaman literatura de humor, pues no es todo lo que yo escribo, es humor. O sea, pero eso que es humor no es comedia tampoco. Entonces lo mío va más como por el lado de lo que es la ironía o como la crítica, lo que llaman de alguna manera humor negro. Pero uno también va viendo y pues lo veo mucho, por ejemplo, en las películas del señor, ¿cómo se llama? Martín. Esas películas tienen un humor muy, pues es un humor brillante.
O sea, que usted dice, es un genio, ¿cierto? Y usted queda sorprendido, y es un humor que se hace, como también lo hablan, de la repetición. Pero, y él no abusa de algo que yo en algún sentido sí abusé, y es que cuando vos logras hacer reír, vos empezás a abusar del recurso. Entonces, y usted sigue y sigue y sigue y sigue y sigue intentando hacer reír, y eso lo que hace es genera el efecto contrario. Y los personajes de mis libros lo intentan hacer eso, como yo quiero hacer reír, yo quiero hacer reír. Entonces yo sí tengo la potestad, no como vos, de que si ellos se me están revelando, si vos te revelas te echan. En cambio, si a mí se me revela un personaje, yo lo pongo en cintura. Entonces yo le digo, no señor, no me acuerdo quién fue el que dijo una frase que dice, a mí me gusta mucho la gente rebelde siempre y cuando me obedezca. Y eso pasa con mis personajes, o sea, yo los dejo que sean chistosos, antes se me salían de las manos, ahora yo los dejo que sean chistosos, pero yo ya los puedo agarrar y decirles que no. Me acuerdo de un cuento y se los recomiendo de Roberto Fontana Rosa, un escritor argentino, y el cuento se llama Personajes, y es, mientras la trama va corriendo la trama, un personaje empieza a decir, no me está gustando lo que estoy haciendo, y ahí va saliendo como una especie de metaliteratura. No me gusta lo que está pasando en este cuento y me voy a salir del cuento, y empiezan a hablar los personajes. Mientras la trama transcurre, ellos están como conspirando para tumbarle el cuento al man. No te contesté nada, pero con mucho gusto. Igual, hay una pregunta que quiero hacer antes de que nos vayamos a otra, y qué pena, David, no te dejo hablar nada, que es alrededor de la risa. Yo creo que sus personajes más entrañables, tanto en la literatura como en el cine, han sido porque hacen reír a las personas. Pues creemos que hay algo muy potente en la risa, por eso nace como esta edición del festival. ¿Por qué creen que sea tan cautivante? O sea, ¿por qué no es la empatía del drama, la empatía del duelo quizá, sino en la risa en el que la gente más se encuentra con ese otro, con la obra en pantalla o con la obra leída? Pues creo que es como la forma más masiva de llegar. ¿Qué creen que pasa ahí? Yo no sé, pues yo creo que porque a uno le gusta mucho reírse, ¿no? Como que creo que debe ser mucho más interesante y divertido reírse que llorar, que ponerse a llorar. A llorar, pues como que yo soy súper melancólico. Pero estoy de acuerdo con la premisa. Creo que los personajes como más cautivadores y o en mi caso también los que llegan como más personas tienen que ver con esa clave de comedia, como llegar a través de eso es mucho más cautivante para el público. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro colectivo en Círcula lo tenemos muy en cuenta también, como que ambos montajes que hemos construido, uno que se llama En Tierra, que es improvisación sobre el conflicto armado colombiano, y Goodbye, ambos son dramas gigantescos, ¿no? Como que yo se los menciono a ustedes, como conflicto armado y salud mental, y uno dice como, uff, y en ambos la gente se va con una risa, como no pueden irse si no se ríen, como pues, esa frase no me gustó, no pueden irse si no se ríen, no, como que yo creo que estamos invitando siempre a que haya comedia. En Tierra, que es el montaje de improvisación, pues porque la impro de entrada ya es chistosa, como que uno ver a un actor en problemas sin saber qué va a hacer, al público le causa como cierto como diversión de verlo ahí como en ese sufrimiento. Y en Goodbye, porque hay muchos momentos en los que pues la depresión se ve como completamente chistosa, es tan ridículo todo lo que hay alrededor de ahí y todo lo que uno tiene que hacer, una persona con enfermedades mentales tiene que hacer, que pues uno se termina riendo. Y yo creo que lo tenemos tan claro en Círcula por eso, porque creemos que es fácil llegarle y porque es mucho más, sí, fácil, diría yo, como es difícil de construir, sí. Ahorita cuando ustedes hablando de la comedia, yo pensé como, igual es que la comedia es mucha matemática, o al menos en Goodbye, por ejemplo, es así, es como chiste, risa, ¿no? Como está muy construida desde un lugar de números. Entonces sí, yo creo que es porque es más
como que hay una identificación mucho más grande y es mucho más divertido reírse que llorar. Creo que esa sería la respuesta. Y eso, sabiendo que si bien es mucho más fácil, construir eso es más difícil, ¿sabes? Como que construir, como indicas, la rítmica de lo que podría implicar una carcajada, quizás un poco más difícil de la rítmica de lo que puede implicar un suspiro de tristeza, ¿cierto? Como que quizá más fácil haga universalmente con una imagen sensibilizar a alguien sobre algo melancólico, que es precisamente sobre algo humorístico. Entonces, por eso preguntamos precisamente esto de la risa, ¿cierto? Porque parece como no es que el humor es lo que a todo el mundo le gusta porque eso es lo comercial y eso es lo fácil, pero en realidad detrás de esa búsqueda de la risa hay mucho ejercicio. Y hay que tener en cuenta que es que el humor también tiene muchas como como condiciones, o sea, es que el humor no funciona igual según la edad, según o la condición social. El lugar, el humor gringo a nosotros es como... O sea, tiene muchas condiciones y además hay muchos tipos de humor. O sea, yo pongo aquí en este teatro a la gente que estaba ayer y en vez de la película les pongo Sábados Felices y ellos se van. Pero si pone al público de Sábados Felices a ver la película, se duermen. Entonces, es que el humor o sea, y el humor ha tenido algo en el arte que es como que ha sido mirado por debajo. Entonces, cuando decís es un libro de humor, la gente entra así, o es una película de humor, entramos como prevenidos. Y es todo lo contrario, y yo lo digo mucho, y es que las grandes obras, por ejemplo, de la literatura, son de humor. O sea, así como hay de drama y hay muchos como Dostoyevsky o Balzac o muchos otros, en humor está nada más y nada menos que el Quijote o la Conjura de los Necios. Era un graciosito completamente. O la Conjura de los Necios. ¿Qué pasa? Y ese humor está hecho, pues esos libros, por lo general los libros de humor, los personajes son los que hacen la obra. O sea, las obras de humor se sostienen por un personaje. Entonces, el Quijote es uno, otro es la Conjura de los Vicios, de los Necios. Me estoy haciendo publicidad. El otro es Memorias Póstumas de Blas Cubas. Y hay un montón que vos decís, yo quiero seguir leyendo por ese personaje. Termina el libro y a veces la trama no me importa, o sea, no me quedó en la cabeza. Lo que me quedó es el personaje. A mí me pasó con la película Malta. A mí esa película me pareció, o sea, tiene como un quiebre y es como, para mí es una película de personaje. Y son dos muy opuestos. Entonces, por un lado está una muchacha que te presentan como, no sé cómo definirla, pero es, bueno, no digo oscura, no digo densa, pero es como que. Y por el otro lado estás vos, que llegas como ponerle como luz. Entonces es una cosa que a mí me parece y me queda esa historia muy bien hecha por los personajes. En la televisión colombiana yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 casos, Los Reyes, el de Pecados Capitales, el Pedro el Escamoso, que son cosas que la gente por lo menos veía eso y solo lo veía porque aparecía el mago Candú. Entonces usted era el mago Candú y apenas el mago Candú salía de escena, uno esperaba que él volviera a aparecer. Entonces esos los programas los alargaban y alargaban y alargaban porque funcionó un personaje. Pero volviendo al humor, y mire, esos son personajes como muy parados en el humor. Y contar humor es mucho más complejo, David, como vos decís, que hacer drama. Porque pues el drama quiebra. El humor usted lo puede, es más difícil llegar y es más fácil caer. Así como ayer la alcantarilla. O sea, vos caes y te produce mucha gracia, pero caer la segunda vez y que te produzca gracia, eso es saber jugar muy bien con las herramientas del humor. Y me gusta mucho que hayas nombrado precisamente esto de la televisión y que también Manuel nos esté dando pues, la oportunidad como de conocer más su trabajo como actor de teatro y de la improvisación, porque nosotros tenemos una inquietud también muy fuerte sobre el formato que cada uno de ustedes decidió, ¿cierto? Como que creo que acá los 4 somos unos apasionados por contar historias verdaderas que nos acabamos de inventar, ¿cierto? Por las historias en general, pero nos inquieta como esa disposición de cada uno de ustedes de la selección específica de su formato, ¿cierto? ¿Por qué escribir cuentos y no escribir televisión, como en Los Reyes, ¿cierto? ¿Por qué actuar para teatro en este caso, ¿cierto? Como cuál es esa búsqueda que ustedes decidieron llevarla tú a través de tu cuerpo y vos a través como de tus palabras, porque esos son los formatos para hablar de esas historias que nos apasionan. Pues, ¿por qué? Mira que yo el año
pasado, ¿o fue este año? Este año, pasé como por una crisis muy grande frente a lo laboral, porque me ofrecieron con Carmelo, el personaje de Rigo, estar en un reality. Y era muy raro porque era como sacar ese personaje de esa novela, donde estaba todo controlado, donde era un personaje y ya, como sacarlo de esa ficción y ponerlo en un lugar al que yo tenía pues lleno de prejuicios y que me preguntaba además si ese era el formato en el que yo quería estar, como yo, sí, eso, había muchos juicios frente a eso. Todo esto como una cosa conceptual, pero también tengo que confesar, también había al lado todo un tema laboral, económico, ¿no? Como pues me van a pagar, voy a tener trabajo 6 meses más, como que no solamente yo pensaba en lo conceptual o en lo que, sí, como en lo artístico. Y recuerdo que después de muchas conversaciones con amigos y colegas, pensé mucho en eso justo que acabas de decir y es en contar historias, como, y me acordé mucho en cuando yo estaba pequeño que empecé a estudiar teatro y cuando te tomé como la decisión de hacerlo por el resto, pues como lo que pensaba que iba a hacer el resto de mi vida, que dije como listo, me iré a Bogotá y voy a estudiar, y yo dije como yo soy feliz haciendo esto, contando historias, sea donde sea, porque en ese momento no estaba la televisión y yo, no sé, iba a la alcaldía a hacer chisgas y hacía trabajos que no me parecían tan chéveres y no me parecían tan cómodos, pero igual estaba contando historias y la pasaba bien. Y creo que vi ese lugar en ese reality como una chisga más, que era como, no es mi lugar más cómodo, yo preferiría estar en un teatro en este momento, pero estoy contando historias y yo empecé a hacer esto por contar historias. Entonces creo que hay veces uno no puede escoger todos esos formatos, o al menos a mí en mi vida personal, no sé cómo te toque a ti como escritor, pero uno no tiene la potestad, ni la facilidad, ni la fortuna de escoger siempre esos formatos. A mí, si por mí fuera como que yo diría, como que rico pasármela haciendo películas y por la noche. Pero aparte de eso, pues tengo que comer, tengo que pagar la arriendo en Bogotá, que Bogotá es costosa. Entonces a uno le toca hacer otras cosas que no se sienten tan cómodas, pero que también me parecía importante reconciliarme con esa idea de estoy contando historias. Puede que no sea el mejor formato, pero estoy contando historias. Y eso me permitía, con esa plata, montar también Goodbye, por ejemplo, que era una historia que yo quería contar, y estar en un lugar cómodo que yo sí quería hacer. Entonces creo que hay veces no, en mi vida, pues no he tenido la fortuna como de solo escoger lo que yo quiero, sino pasar por muchas cosas. Y también cuando salí dije, listo, ya fue, ya lo hice y no lo vuelvo a hacer. Como que por ahora no lo vuelvo a hacer este año nomás, no sé si el otro año. Pero no más, entonces creo que hay veces no es solamente lo que tú deseas, sino como lo que te va tocando y lo que te va apareciendo en el camino. Bueno, yo escogí el formato más barato, que es un papel y una hoja. O sea, yo no me tengo que preocupar por dinero. En este caso, pues como, no, yo escribo y listo. Y ya hablando del género, pues los primeros libros míos fueron cuento y tienen que ver mucho también con la personalidad mía, como muy medido, muy parco hasta cierto sentido y hasta cierto punto. Y ya después que los últimos libros míos son novelas, que ya son como más, quise empezar a experimentar, a dejar de contar tanto como centrarme en el contar, pues en lo que se cuenta, en la trama, en el argumento, y dedicarme a hacer algo que tiene menos público, pero que es como lo que a mí más me gusta, que es como experimentar, como tratar de experimentar. Uno cree que está experimentando, pero pues cuando usted termina de experimentar, busca y todo el mundo lo ha hecho, pues. Pero ese es como el género que me gusta ahora como la novela, y es porque la novela me permite hacer lo que se me da la gana. O sea, me permite escribir poesía que no sé, me permite meter cuentos, me permite crear, me permite extenderme, cosas que el género del cuento no me permitía porque pues se supone o se ha dicho que el cuento clásico te amarra, o sea, no te deja irte por las ramas y tantas cosas como requisitos que tiene el género. Entonces me cambié de género y ya no hago como cortos, sino largometrajes en papel.
Y ahí, a propósito de ese uso particular de palabras, queríamos hacer una pregunta rápida de qué tan lejos creen que puedan llevar esos formatos si exploran, pues, o si nos proyectamos a futuro. O sea, David se ve escribiendo para cine, para televisión, se ve explorando como otras formas. Ajá, vos te ves publicando un libro, quizá. ¿Creen que en esta pasión de contar historias, que es lo que nos une, pues acá, cada vez nos vamos a acercar más a esos otros formatos posibles? Bueno, vos decís que yo siendo actor, de pronto. No, es que se puede ser mal actor, inclusive haciendo un personaje. Yo veía una vez, era como un muñeco que disfrazaban, no sé si de empanado de qué, y lo paraban ahí y alguien le da una patada y se le ve la cara y solo él se dejaba dar la patada y no actuó bien, porque los gestos se rió, o sea, se rió. Entonces, si yo voy a hacer algo, es algo que yo crea que hago bien y eso es como dedicarme a escribir y no me veo escribiendo para cine. No, o sea, yo haría por trabajo como ayudar a hacer muchas cosas, por decir para series y cosas, pero no lo vería como lo que me gusta hacer. O sea, lo vería como un trabajo, no lo vería como un gusto, lo vería por dinero, no lo vería. Aquí hay escritores, muchos, y que escriben para que su libro vaya directamente a la película, vaya a ser película. O sea, y para usted escribir un libro como se hace una película, tiene que ser nada más que, por ejemplo, Jorge Franco. Cuando usted lee las novelas de Jorge Franco, usted dice, este señor está escribiendo literatura o está escribiendo un texto para ser llevado directamente al cine. Y a mí eso no me interesa. A mí me interesa más como si tuviera la mente de este señor, haría el cine que hace Martín. Bueno, no sé si está, pero con unos finales tal vez un poquito. Entonces, si alguien te propusiera hacer La Conjura de los Vicios, una miniserie de Marinilla, ¿no estarías interesado? Para eso están ustedes. Ahí vamos, ahí vamos. Y también Cedidos pasaría los que derechos. yo no entraría, muchos escritores entregan el texto e intervienen. A mí me gustan mucho las versiones, entonces este es mi texto, hágalo como quieran. Y si me gusta o no, ese no me importa. Es que ese es mi texto y lo que hicieron. Pero creo que sin querer me respondiste, entonces te voy a castear como escritor. Cuando tengo un personaje de escritor, paquete. Ahí ya sabes. En mi caso, pienso sí, estoy muy identificado con lo que decías al final, David, como de hay trabajo como para cada persona. Este año a mí me ofrecieron escribir un libro y yo decía como yo no me siento preparado, pues como que no me siento listo y pensé como habrá gente que tenga toda la labor para hacerlo en este momento al menos, porque no sé si yo en 3 años empiezo a estudiar y digo como y me apasiono, o sea, tampoco con las respuestas aptas, pues como digo, hoy digo esto y en 2 años escribo un libro y no lo compran porque yo dije que no era. Más bien me veo como justamente en lo que estamos hoy, como contando historias en las que pueda meter más el pellejo. No sé, como mis grandes referentes este año, por ejemplo, fue Baby Reno, una serie que sacó Netflix, como quisiera hacer historias en las que, como las que acabo de hacer con Goodbye, pero llevándolo al audiovisual, como historias mucho más personales, en las que puedo hablar de mis conflictos personales, como que yo creo que si algo he entendido en los últimos años de mi carrera es que hablando de lo que soy yo y de lo que me afecta a mí, que ayer lo hablamos, puedo llegarle a más personas sin que ese sea el objetivo, porque cuando al principio yo quería como llegarle a más personas no le llegaba a nadie, era como, ay sí, voy a hacer esto para todo el mundo y nadie lo terminaba viendo, y cuando hacía cosas que de verdad me importaban a mí sí llegaba gente. Entonces creo que sueño más como eso, como contando historias que de verdad me representen y que puedan ser como un reflejo de lo que está pasando en mí como ser humano. Para cerrar, antes de darle la palabra a las personas, queríamos hablar de la comediancolía, como este concepto que nos inventamos que todavía no le tenemos pues tampoco una definición muy clara, qué cercanía vende esta palabra con sus obras y qué tan pertinente ven un espacio como este es para hablar de eso. O sea, si se ven bien curados, si creen que están bien sentados acá donde están. Pues a mí me encanta, yo vi eso y me gustó mucho, o sea, me parece muy ingenioso. ¿De quién fue
Bueno, vos que te gusta nombrar Es tanto. que yo tengo ese tema. Yo no sé si es un don, una maldición, una obsesión. Sí, en este no te equivocaste como en el de abecedaria, pero... No, mentiras, en el otro tampoco te equivocaste, pero es que en ese fuiste como muy abstracto. En este Esa hay fue la ingenio. crítica, esa fue la crítica. Por Es ejemplo, que ojalá tuviésemos grabado el momento en el que estábamos sentados en el comedor de mi casa como abecedario y yo no, David. David, ellos no tienen la abstracción mental que nosotros llevamos haciendo 15 minutos, no van a entender. Igual lo dejamos así, ya era momento de ¿Qué imprimir. es abecedaria? La charla de ayer la nombramos abecedaria, creo que ahí sí se nos fue un poco la mano. bueno, también es bueno, pues, por no decir que no, pero esto encierra algo que es, o sea, que por ejemplo, mi obra es eso, lo que yo escribo es eso, porque es que, y yo lo repito de toda hora, y es que el humor está hecho de tragedia, y dentro de la tragedia también está llorar, está como la tristeza, están tantas cosas que están hechas de humor y de melancolía. No, completamente de acuerdo. Creo que hago bis a lo que acabas de decir. Siento que me siento muy bien representado, me gusta también la palabra. Creo que es que creo que lo he hablado y lo he repetido en varias ocasiones. O Goodbye, Malta, creo que están hechas de eso, como de reírse de la desgracia, de reírse también del dolor, de reírse y después sacar una lágrima, de reírse en medio de la oscuridad, porque ya no hay nada más que hacer, pues como... Entonces, a mí me representa, soy bien melancólico y también me gusta reírme, creo que me representa además. Y bastante. también me parece que las películas que han puesto acá, o sea, están ni mandadas a hacer para eso. O sea, unas con más drama o más melancolía o algo así, y otras más por el lado de la comedia, que podríamos mejorar el título y poner algo que vaya por el lado del humor, más que de la comedia, porque es que, bueno, esa es una diferencia, son bobadas que dice la gente, pero es que, o no la gente, nada más y nada menos que Humberto Eco, y él dice, vamos a mirar entre la comedia y el humor, porque es que la comedia es más o menos eso que vemos a toda hora, como el árbol de Navidad, y dan ese ejemplo, este es un árbol de Navidad y el niño va y se mete una bola, ¿cierto? O el pastelazo en la cara. Eso va por el lado de la comedia. El del humor es más o menos lo de las películas que he mencionado de Martín, que es como que obligan a que piden un público como que más exigente. Y también porque los humores tienen que ver también como con esas cuestiones emocionales a las que estamos apuntando, que no tienen que ver tanto como esa cuestión quizá más física de la comedia, pam, me río, sino como de esta cosa de a través de las sensaciones emocionales llevarlo a uno a ese lugar de risa o de llanto. Ya sabemos la diferencia, muchas gracias. Ya aprendimos. Y bueno, nada, tenemos no mucho tiempo, entonces lo ideal sería que hagamos unas 2, 3 preguntitas, así que adelante. Por ahí, 2, perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Manuela Buitrago, yo soy estudiante de teatro, entonces por eso mi pregunta va para Emanuel. Teniendo en cuenta que tú iniciaste tu carrera siendo un actor de teatro y más tarde tuviste o quisiste adaptarte, digamos, como al formato audiovisual, ¿qué cambios tuviste que hacer, digamos, en la actuación? Porque digamos que ya estabas formado con ciertas técnicas teatrales, entonces, ¿cómo fue el cambio a una actuación ante cámara? Esa sería, muchas gracias. Sí, pues es completamente distinto. Yo siento que son técnicas muy diferentes. A mí me pasa es que yo tuve como un proyecto al que le he llamado siempre como la escuela de la televisión, porque yo hice teatro toda la infancia, después estudié en el Teatro Libre, que era teatro clásico. De hecho, cuando yo estaba en el Teatro Libre dije como yo nunca voy a hacer televisión, nunca me voy a vender al capitalismo. Le mandé una carta a mis papás diciéndoles que nunca voy a hacer televisión, la cual no cumplí. Porque después me atrajo mucho y aún hoy me parece increíble hacer televisión, lo disfruto mucho a los mismos niveles que disfruto hacer teatro, pues creo que ambas cosas, siempre que me preguntan cuál prefiero, no me gusta dar una porque no hay una. Encauzándome otra vez hacia la respuesta, entonces como yo venía a hacer teatro y estaba tan enfocado en eso, el primer proyecto que yo hago para televisión se llamaba Yo soy Frankie, que es un proyecto para Nickelodeon, y yo siento que esa fue como mi escuela
de aprender a hacer tele, y creo que cambian muchas cosas. Hay una cosa en la energía que se maneja, no tienes que proyectar una energía para todo un público, en cosas tan técnicas como no mirar a la cámara, pararte en un lugar, llegar a una marca, que cambian con respecto al teatro. Y creo que fui aprendiéndolo y aún hoy sigo aprendiéndolo. Creo que es muy diferente, por ejemplo, hacer un proyecto de tele, hacer un seriado o hacer una película. Entonces creo que cada una es una técnica muy particular y como que requiere cosas muy, muy específicas. Yo quería hacerles una pregunta a ambos y es desde eso que encarnan, desde la actuación y desde la literatura, por ejemplo, y es si ustedes piensan que hay un límite para el humor o la comedia. Y lo planteo desde un ejemplo, y un ejemplo que se ubica en México, no quiero utilizar los colombianos, pero es un humorista, un comediante que hacía chistes por el estilo de las gordas no cumplen 15 años o no se ponen felices cuando cumplen 15 años, sino cuando son XXXXL. Y curiosamente su hija cumple años y es una hija gorda, con un cuerpo gordo, y todo el mundo se va ni siquiera en contra del humorista o el comediante, sino que siguen el ataque humorístico, chistoso, y nos reímos sobre la víctima, sobre la hija misma. Entonces me pregunto para ustedes si hay un límite en esa comedia, si los personajes que David escribe están curados para que tengan un límite, si se piensan en esos límites, si por ejemplo ahorita Emanuel mencionaba que no fue muy feliz con un papel que tuvo que llevarlo a un reality, si él se permite acuerpar un límite para sus personajes y para ese humor. Gracias. Bueno, en mi caso, bueno, y cada vez se ve que ese humor que vos mencionás que no es humor, está más mandado a recoger, pero pues se puede defender de alguna forma, y es que esté en la voz de un personaje. Yo no voy por ese lado, como un personaje haciendo esos chistes, pues ese tipo de comentarios los podría hacer. Claro que sí. O sea, vos y en la literatura entonces tendrían que dejar de matar, porque si no, pues serías un asesino de la ficción, como serías un homofóbico, como serías un misógino, pues muchas cosas. En mi caso, ese tipo de humor de burlarme de los gordos, de las gordas, de los blancos, de los negros, no va. Y no va porque pues no está como en mi cabeza, y va más, mi humor va más por otro lado, y ahí sí voy como empecé, y es que está más por el lado es un humor más político. O sea, es como, yo voy a utilizar mi humor no para atacar una gorda, sino para atacar un presidente o un político o alguien que tenga poder. Y yo a ese político o a ese personaje que tiene poder lo puedo caricaturizar. Pero es que hay que saber que, pues, que o caricaturizamos o nos burlamos, como hacen lo que vos mencionabas, que es, nos vamos a burlar de la gorda hasta el cansancio, porque es que ahí ya sí, cuando empiezan, hay un escritor que escribe siempre contra, pues que es contra las mujeres, contra las mujeres, contra las mujeres, y vos se lo lees a un personaje, pero cuando ya se vuelve recurrente y no debería decir esto, ya pasa a otro nivel, o sea, ya pasaría como que se sale del nivel de la literatura y ya empieza como a verse la persona. Y los que saben mucho de literatura me dirán, no, déjelos que digan lo que se les dé la gana. Bueno, que digan lo que se les dé la gana, pero en mi caso de mis libros o de mis personajes, no. Lo más grave que yo he hecho, y una revista se enojó, fue un enano que estaba gateando a una muchacha y se revolcaron que por qué, y se me preguntaba, y yo les dije, hablen con el enano, ya a mí no me molesten más. Me parece una gran pregunta a la que yo personalmente no le tengo respuesta, y no le tengo respuesta porque me la llevo preguntando mucho. En mi caso particular pasó una experiencia personal porque son amigos
personales, Camilo Sánchez y Camilo Pardo, los comediantes de Fox News, con los cuales el año pasado pues tuvieron como un lío muy grande frente a justamente lo que estás diciendo, por una cosa exactamente igual, de reírse de la víctima, y lo han hecho muchas veces, de reírse de víctimas, mujeres, en el programa que tienen. Y la primera vez que salió, recuerdo de sentarnos todos entre amigos, incluyéndolos, a decir como, pues porque un poco les cayó a ellos y a nosotros también. Yo me acuerdo que a mí me dijeron como, pero ¿cómo eres amigo de ellos? Me escribían por redes como, él también es un hijo de puta, y no por eso me lo cuestioné, yo ya me lo llevaba cuestionando, sino, pero sí me decía, yo decía como, ¿y ahora qué hago? Entonces yo dejo de ser amigo de ellos, o yo qué, y nos sentamos a conversar con ellos y con varios amigos sobre los límites del humor. No llegamos a ningún acuerdo porque entre eso, para ellos no hay límite y por eso lo siguen haciendo, con lo cual yo no me siento de acuerdo. Pero yo creo que yo tampoco le tengo como una respuesta específica, porque en muchos momentos yo no sé cuál es el límite. Hablaste, por ejemplo, ahorita de los negros. Yo vengo ahorita de Medellín de hacer una obra que se llama Negro, de Johan Velandia, a la congregación, en la que mi personaje se llama Futuro y está todo el tiempo diciéndole a su medio hermano, negro, 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 negro asqueroso, ¿no? Como, y es un personaje que lo está diciendo y es una obra que estaba criticando el racismo en nuestro país. Entonces me pregunto si yo como actor tendría que poner el límite a esos personajes, porque ahí lo que estamos haciendo, así como dice David ahorita, que se está riendo de los políticos o de un presidente, yo creo que también es burlarse de las personas que son racistas. ¿Y cómo lo haríamos entonces? O no cómo lo haríamos, seguramente hay más formas, pero esta es la forma que hace Johan Velandia, que es el escritor y director, y yo me sentía a gusto haciéndola, como que no sentía que debía poner un límite y decir, no, yo no voy a hacer ese personaje porque es un personaje racista. A mí me parece que es una discusión interminable en la que no hay, para mí, o sea, para mí no hay una conclusión. Me parece muy difícil. En lo que mencionaste ahorita de Carmelo en el reality me pasaba mucho y sí ponía límites muchas veces, pero el mismo personaje en sí es un man que se burla de la pobreza y de la gente pobre. Eso también sería un límite gigantesco. No podría, o sea, Carmelo no podría existir. Y yo creo que muchos personajes de comedia, sobre todo además de nuestra comedia, no podrían existir si esos límites estuvieran estrictamente marcados. Ahora, esos límites también han permitido, por ejemplo, que el personaje de Sábados Felices que se pintaba de negro ya no exista, ya no es chistoso. Era completamente necesario que no existiera. Pero no sé si esa lucha a no tener, no sé, es que no sé. No sé, me parece muy difícil lo que diga. O sea, podríamos recoger toda la literatura en este caso y dejar y todos los libros muy bien pensantes. Ese sería como una solución y eso nunca va a pasar, que no sería la mía. Pero si es como vos decís, es muy difícil decidir y decidís por uno, no decidís por lo que se haga con la literatura en este caso. Entonces yo digo, ¿se ve mal en ciertos casos? Sí. Pero que se necesita, sí, yo necesito escribir personajes que sean como la gente, y la gente es racista, y la gente es misógina, y la gente es muchas cosas. Entonces yo no puedo hacer libros donde todo el mundo se quiere y todo el mundo habla muy bonito y todo el mundo es así bello, no. También la literatura y gran parte de la literatura está hecho de eso. Tendríamos que recoger a Lolita, tendríamos que recoger Balzac completo, tendríamos que recoger a Dostoyevsky, tendríamos que recoger a todo el mundo. Entonces, por ese lado es que cada vez se hace menos, sí, y que también hay que tener cierta maña para hacerlo. Y lo que yo creo, que hablábamos esa vez, lo que les digo, vuelvo otra vez a esta vez que hablábamos con nuestros amigos, yo decía, vamos a encontrar la forma. Yo creo que estamos en ese proceso y justamente ese proceso está en ese como en ser radical y decir no esto, y otros que decimos no, espere, pero no tanto, no. Yo creo que encontraremos en algún modo para borrar a toda la literatura, pero tampoco seguir haciendo chistes como esos que no tienen sentido, o como el man que se pintaba de negro con betún. Yo creo que estamos en ese proceso de encontrar una línea media.
Y qué pena pues meter acá la cucharada, pero reflexionando alrededor de eso, es una conversación que yo tenía mucho en mis círculos de amigos cuando hacían, no sé, chistes machistas. Era como que ya ni siquiera es el punto de que me incomode que lo hagan, sino que, digamos, yo ya he hecho un proceso mental respecto a esta situación que hace que a mí no me den risa. Entonces yo creo que el humor con la sociedad se va transformando y va reconociendo que el hecho de que una persona se ponga betún negro en la cara, pues simplemente ya como sociedad no nos da risa. Y hay muchas cosas que van a llegar en su punto después de un montón de reflexiones que vamos a tener como sociedad que van a hacer que simplemente ese humor no exista, pues porque ya no nos va a generar lo que nos generaba. Entonces hay un montón de chistes que ya no se hacen ni en la televisión ni en la literatura porque el espectador ya no los consume. Entonces genuinamente creo que él va a desaparecer solo y nos vamos a reír de cosas peores quizá. Vamos a ver a dónde nos lleva, pues quizá nos riamos, no sé, del calentamiento global y va a llegar el momento en el que estamos haciendo chistes de esos y la gente se está derritiendo, no sé. Vamos a ver cuáles van a ser los nuevos retos, pero creo que el mismo trasegar del arte lo irá manejando, como lo ha hecho siempre quizá. Pues quizá nosotros mismos seamos quienes damos ese límite, ¿cierto? Como consumidores. Vale, una última preguntita para cerrar el conversatorio de hoy. Buenas tardes para todos. Pensaba, pues, para preguntarle a David y al actor si los libros tuyos se pueden llevar al cine y al teatro. Pues que se puede, todo se puede. Pues lo que dije ahorita, yo escribo libros y pues, o no libros, yo escribo literatura y hasta ahí voy yo, ¿cierto? Me interesa escribir, por los retos y por tantas cosas que espero que yo busque, que se publique, que se vaya al cine, pues sería muy bueno. A mí me encantaría ser el protagonista de Gonorrea en la versión audiovisual. Me lo pido, por favor. Bueno, así empezamos, vean. Y por aquí hay una directora también. Entonces, vamos juntando fuerzas y todo se va dando. Gracias por ese contacto. Vale. No, pues lo que yo quería preguntarles a ambos es, con toda esta discusión que venimos dando desde el humor, desde esos límites, de esta fragilidad que muchas veces nos importa y que somos como tan dobles moralistas, ¿ustedes cómo ven este país tan dramático en unas, y en especial pues ustedes que están que ya son figuras públicas y reconocidas a nivel nacional, que es esa doble moral que siempre jugamos entre el drama y el humor? ¿Ustedes cómo median eso y cómo pueden, por medio de su arte, defender cosas que realmente sí tengan sentido y otras que no se queden en esa discusión utópica y maravillosa, y sí algo que se pueda hacer desde el drama y desde el humor sí pueda influenciar a muchas personas? No, yo creo que me encanta justo reírme de eso, de los dramas. Creo que en ambos montajes de los que le hablaba ahorita hay como justamente esa búsqueda. En Tierra, por ejemplo, hay toda una secuencia de noticieros colombianos en los que son completamente hilarios. Es como, ¿se acuerdan cuando los policías, la noticia de los policías boxeadores? Como este tipo de noticias repetidas, esas noticias estaban mientras un pueblo se está quemando, ¿no? Y en Goodbye hay un acto que se llama Burocracia, que es un man que se quiere ir a matar en una clínica, pero le piden 10.000 papeles y fichos y cosas para poder hacerlo. Creo que mi forma ha sido poderme reír de ese drama tan grande que representa a veces vivir en nuestro país, porque no he encontrado otra cosa. No sé, para mí el exponente mayor es el audio de Telmex, de la señora, como que se acuerdan de la ¡déjenme en paz! ¡No aguanto más! Yo he sido esa señora con alguna situación de Colombia. Y creo que después de estresarme, después de gritar, señora de Telmex, lo que termino haciendo es como riéndome porque no tengo otra alternativa. O si no, sería Bombita de Relatos Salvajes, que voy y le pongo bombas a todos los edificios públicos. Entonces creo que mi estrategia es eso, como reírme de esos dramas. Pues a mí no me queda, mi literatura más que realista es como muy de la, y eso es Colombia. Entonces yo casi que
termino siendo realista, y es porque lo pongo ahí a este país dando vueltas y bueno, y genera muchas cosas, porque yo digo que no me meto en política con la literatura, pero ahí está. O sea, yo no puedo dejar mis personajes tienen que ser antiuribistas, y van y te atacan, y los que van a estar muy de acuerdo, pues por cercanía con lo que yo digo, por cuestiones políticas. Pero yo más que cualquier cosa lo que pongo ahí es como vamos a reírnos de esto, y pasa mucho, yo me río y mis amigos se ríen, pero mis tías se enojan. Entonces eso es lo que logra cuando usted toma como cierta posición en cuestiones de mostrar al país, y yo muestro al país como lo veo yo. Si mis tías fueran novelistas, ellas escribirían un país que a mí me daría rabia y a ellas risa. Bueno, se va sintiendo como la melancolía de ir terminando porque, bueno, nuestro último día, quedan solo 3 proyecciones bien importantes. Nos vamos ya para la Casa Valerio con el último programa de cortometraje universitario y la premiación. Este año estamos bien emocionados por el trofeo, vayan para que vean cómo es. A ver quién se va a ganar la vaca sagrada. A las 5 nos vamos a encontrar acá con la proyección de la última película del Foco de Martín Reckman, que es El repartidor está en camino, una película estrenada este año. Y vamos a cerrar con una película que le tenemos mucho cariño, que es Estancias, a las 7 de la noche en este recinto, para despedirnos de la 6ª versión de este festival. Oficialmente nos despedimos de la programación académica, ¿verdad? Ya, este es el último espacio. Nada, mil gracias de nuevo a todos ustedes. Yo no me canso de verdad de decirles lo importante que es ese acto que tienen y ese acto que nos otorgan, que es un acto de confianza muy grande, que es venir a sentarse, a estar en silencio, con los ojos abiertos, un lunes festivo. Tiempo libre en este mundo caótico es muy poco, entonces que ustedes nos otorguen su tiempo libre es una responsabilidad gigantesca que todo el año planeamos. Se los juro que todo el año estamos pensando qué van a hacer los marinillos ese lunes y por qué van a decidir ir al teatro en vez de quedarse en la casa, ¿cierto? Así que mil gracias por de verdad otorgarnos esa confianza. Esa es la emoción que nos sigue, el motor que nos sigue llevando todos estos años para seguir haciendo todo esto para ustedes. Así que nos vemos el próximo año y nos vemos ahorita en las salas. Muchísimas gracias.